La idea de grabar este vídeo es para clarificar algunos de los aspectos que aparecen recogidos en los REAS, en el proyecto EDIA en la colección Pequeñas y Presentes, publicados por el CEDEC. La obra pionera en poner en evidencia las etapas por las que pasan los niños y las niñas en el aprendizaje del sistema de escritura fue Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, publicada por Emilia Ferreiro y Anna Teberoski en 1979. Después de Emilia y de Ana, numerosos autores recogieron sus etapas en posteriores publicaciones, por ejemplo, Miriam Nemirovsky sobre el lenguaje escrito y temas aledaños, o Montserrat Font Estevez, Leer y escribir para vivir. Antes de pasar a describir las etapas por las que pasan los niños y las niñas, es importante contextualizar el marco metodológico constructivista. Estas escrituras que vamos a presentar a continuación y las etapas se pueden ver si nosotros dejamos al alumnado que escriba libremente, es decir, que no responda a un proceso ni de dictado ni de copia, y donde permitimos que ellos sean los verdaderos protagonistas de su aprendizaje. El docente es un mediador que interviene para ayudarlos a evolucionar de una etapa o hipótesis a la siguiente. Hay 4 grandes etapas que fueron las que describieron Emilia Ferreiro y Anna Teberoski, que otros autores subdividieron a posteriori, pero ya entrar en ellas sería un estudio demasiado profundo. Nosotros nos vamos a quedar con esa clasificación en 4 grupos. La primera de las hipótesis, o la primera de las etapas, sería la presilábica. Esta se puede subdividir en 2 momentos: escrituras indiferenciadas, donde los niños y niñas no distinguen entre dibujar y escribir, y donde no diferencian grafías de letras de grafías de números. Las escrituras diferenciadas son cuando ya los niños y niñas diferencian lo que sirve para leer de lo que sirve para contar. Expresan las diferencias de significado jugando con 3 variables: la cantidad de letras que ponen, el orden en que las ponen y el repertorio de las letras que utilizan. Ejemplos de escrituras de este momento presilábico diferenciado serían estas. Empiezan a escribir donde empieza el espacio gráfico y paran cuando el espacio se termina, sin responder a ningún criterio. En esta escritura de Simón se ve claramente cómo él, para expresar la diferencia de significado, simplemente varía el orden, no es capaz todavía de variar el repertorio. Incorpora las letras de su nombre, MO para el personaje Moscachosca, MOM para el personaje Escarabello Rebello, MO para el personaje Sapo Castrapo. Otro ejemplo sería este cuento de María. María, con las letras de su nombre, únicamente es capaz de escribir un cuento. Basado en el cuadro de la danza de Matisse, María lo que hace es combinar las 5 grafías, María, pero sabe muchísimo de texto narrativo. Escribe un espacio corto para el título, escribe en formato narrativo, pone un punto y aparte y utiliza una fórmula fija de final de cuento para despedirse. Ella no modifica el repertorio, lo único que hace para expresar diferencias de significado es cambiar el orden en que las pone. La siguiente etapa es la etapa silábica, y en esta etapa sí que es importante distinguir 2 momentos. El primero es silábica cuantitativa o sin valor sonoro convencional. A las hipótesis que ya manejaban incorporan una más, que es la del recorte. Lo que hacen ahora los niños y las niñas es que le atribuyen a cada sílaba una grafía para representarla. En un primer momento, en la silábica cuantitativa o sin valor sonoro convencional, les da igual qué grafía utilizan. En este momento no descubrieron aún la convencionalidad y solo tienen en cuenta la cantidad. El otro momento dentro de esta etapa serían las escrituras silábico-cualitativas o con valor sonoro convencional. La hipótesis que incorporan es la de la convencionalidad. Ya no le vale cualquier grafía para representar la sílaba. Pueden incorporar tanto las vocales como las consonantes. Ejemplos de escrituras de silábico-cualitativas serían estas. Es importante transcribir directamente debajo de sus escrituras utilizando el mismo útil que ellos cogieron para trazar. Quiero comentar una escritura muy interesante de un niño de 3 años que él ya escribe con la hipótesis silábico cualitativo con valor sonoro convencional. El problema es que todavía no incorporó el recorte silábico, con lo cual estaba escribiendo el título de un cuento llamado O Babón, escribió O, A, O, pero siguió escribiendo letras indiferentemente hasta acabar el espacio gráfico que tenía para ocupar. La tercera etapa es la etapa silábico-alfabética.
Los niños ya descubren que cada sílaba se puede representar con una vocal y con una consonante. Lo que sucede en muchas ocasiones es que no son capaces de segmentar todos los fragmentos sonoros de la palabra. Ejemplos de escrituras silábico-alfabéticas serían estas. Cuando ya están en esta etapa, se puede retirar la transcripción en donde no es necesario y así los niños y las niñas se van haciendo conscientes de cuánto evolucionaron en el dominio del código del sistema de escritura. A veces suceden cosas como que utilizan una grafía de comodín en una sílaba donde ellos ya no solo quieren poner una, saben que necesitan dos, pero no la dan identificado sonoramente. Cuando el docente le da por válida esa grafía que utilizaron, la repiten sucesivamente cada vez que tienen un problema similar. La última etapa es la etapa alfabética, entendida esta como alfabética pero con problemas ortográficos, separación de palabras, uso de mayúsculas, Bs por Vs, Ks por Cs. No tienen problemas con la comprensión del código, pero todavía tienen que seguir evolucionando lógicamente. Estos serían ejemplos de escrituras alfabéticas. No necesitan transcripción, son perfectamente legibles, pero tienen errores ortográficos. Es muy habitual que en las sílabas que se representan con el nombre de una de las letras, por ejemplo la T, la P, la D, solamente tracen la consonante. Resumiendo, etapa 1, presilábica con dos momentos, indiferenciado y diferenciado. Etapa 2, silábica, con dos momentos, silábico convencional o silábico no convencional. Etapa 3, silábico-alfabética y etapa 4, alfabética. A continuación, vamos a presentar unas escrituras de un refrán, Polo San Martiño, trompo sao camiño, donde pasan los niños y niñas que realizaron estas escrituras por todos los momentos que acabamos de presentar en el vídeo, desde no distinguir grafías de letras de grafías de números hasta escribir alfabéticamente con errores ortográficos. La primera escritura es una escritura presilábica indeterminada, donde incluso no rompe el trazo. Escribe la primera parte del refrán haciendo pseudo letras y en la segunda parte vuelve al trazo continuado. La segunda escritura rompe el trazo, es de la misma etapa, pero se ve claramente que no distingue grafías de letras de grafías de números. La tercera escritura, sin parecerlo, es mucho más evolucionada. Es importante fijarse en cómo esta niña traza su nombre, Antía, para ver que la primera parte del refrán la escribe combinando las letras de su nombre. En la segunda parte se cansa y vuelve otra vez a un trazo continuado. La siguiente escritura es de la segunda etapa. Es una escritura silábica sin valor sonoro convencional, es decir, silábica cuantitativa. Traza una letra por cada sílaba, pero le da igual cuál pone. Lo que incorporó fue el recorte silábico. En la siguiente escritura se ve claramente una escritura silábica cualitativa o silábica con valor sonoro convencional. La siguiente igualmente está en esta etapa, pero mucho más evolucionada, porque incorporó todas las consonantes de la sílaba. Incluso en alguna ya aparecen dos consonantes. Las siguientes escrituras pertenecen a la etapa silábico-alfabética. Hay sílabas que representa con dos grafías y otras que únicamente aparecen representadas con una. Están colocadas por orden de evolución, ya que la diferencia en la habilidad en el trazado es importante de unas a otras. Y por último, una escritura alfabética sin normas ortográficas. Para cerrar este vídeo, únicamente esperar que sea de utilidad, que os ayude a interpretar las escrituras de vuestro alumnado, que disfrutéis viendo cómo evolucionan de una etapa a la siguiente y solo recordar la necesidad de que estas escrituras tienen que estar contextualizadas en algún texto de uso social. Todas las que presentamos aquí estaban contextualizadas en el trabajo de algún texto, o la escritura de un refrán, o la escritura de los personajes de un cuento, o las respuestas a las preguntas de un proyecto. Incluso podemos presentar alguna edición de algún álbum ilustrado hecho por los alumnos, donde se combinan todas las etapas que se recogen en ese momento en la clase. Cuando hablamos desde esta concepción, no se habla como escribe como un niño de 3, escribe como un niño de 4, escribe como un niño de 5. Se habla de escribe con la hipótesis silábica, escribe con la hipótesis silábico-alfabética o escribe con la hipótesis presilábica. Hasta aquí este vídeo, esperando que os ayude a interpretar los recursos educativos abiertos de la colección Pequeñas y Presentes dentro del proyecto EDIA.